tal, compañeros? Muy buenas noches. Espero de corazón que se encuentren muy bien en esta cuarentena que nos tiene prácticamente asilados en nuestras casas. Como ya saben, existe por parte de la universidad la consigna de seguir trabajando el módulo, pero esta vez en nuestros hogares y a través de videos como el que estoy haciendo ahorita. Vamos a continuar con lo que dejamos previo al examen. Hablando del examen, los resultados se los estaría entregando a su jefe de grupo. Bueno, justamente entre el día se entregaron. Bueno, siguiendo con la unidad 6, los efectos eh, que tiene la presentación de una demanda, de acuerdo al artículo 226 del Código de Procedimientos Civiles de Aguascalientes, es en primera cuenta que interrumpe la prescripción negativa. Un claro ejemplo de este tipo de, de asuntos es, por ejemplo, las personas que se encuentran en posesión de algún bien inmueble. Van pasando 4 años y se presenta la demanda. Al momento de presentarse dicha demanda, ya estaría interrumpiendo esa prescripción negativa. Ya ven que cuando se quiere adquirir algún tipo de bien inmueble, tienen que pasar o transcurrir los 5 años para que se haga la prescripción negativa. Al momento de que el dueño o quien se dice ser dueño busca a través de la demanda que se le devuelva la posesión de dicho bien inmueble, ya estaría interrumpiendo la prescripción. Otro de los efectos es prevenir el juicio en favor del juez que lo hace. Otro sería sujetar al emplazado a seguir el juicio ante el juez que lo emplazó, siendo competente al tiempo de la citación, aunque después deje de serlo por motivos legales. Esto a razón de que ya ven que existen algunas excepciones. En este caso serían dilatorias y podría decirse que el juez se deba de excusar para revisar el caso. Este tipo de efecto se llama la sujeción del emplazado a un juez en particular. Es decir, ya está sujeto el demandado para que siga el juicio única y exclusivamente con este juez. Otro efecto es obligar al demandado a contestar ante el juez que lo emplazó, salvo siempre el derecho de provocar la incompetencia. Es una de las excepciones. Otro sería el de producir todas las consecuencias de la interpelación judicial, si por otros medios no se hubiere constituido ya en mora el obligado. Y por último, sería el de originar el interés legal en las obligaciones pecuniarias sin causa de réditos. Bueno, la acción es lo que el quien demanda está buscando durante el juicio. Mejor dicho, es lo que el demandado cree que se está afectando su esfera jurídica y por lo tanto es la sensación de quererlo ejercer. Y para ello se requiere, en primera cuenta, tener un derecho o la necesidad de declararlo, preservarlo o constituirlo. En este caso, la existencia de un derecho es muy claro, es un contrato en donde una de las personas que se obligó está incumpliendo. Entonces quien demanda o la parte actora tiene el derecho de obligarlo y que cumpla con ese contrato. En cuanto a la necesidad de declararlo, muchas veces se da por la jurisdicción voluntaria, principalmente cuando a alguien se le pierde la factura de algún bien, en este caso a un vehículo. Entonces se da la necesidad de que el juez declare que esa persona, quien tiene posesión del vehículo, también es propietario. En cuanto a preservarlo, lo podemos ver en materia familiar. Una vez que existe un divorcio, la obligación de los alimentos
es declarado por parte del juez para preservarlo a la persona, en este caso el menor, así como determinar cuál es en teoría la cantidad que le corresponde como alimentos. Por último, en cuanto a constituirlos, puedo tener como ejemplo la servidumbre entre dos terrenos, y la necesidad de que haya un espacio en donde quien se encuentra afectado por los otros terrenos se pueda constituir ese caminito que te lleve o te desemboque a una carretera o a una vía de la ciudad. Por el otro lado, el ejercicio del derecho, de la acción, perdón, es por la violación de un derecho o el desconocimiento de una obligación. En cuanto a la violación de un derecho, lo podríamos ver en la renta de un bien inmueble. Terminado el contrato, la persona que se encuentra en posesión del bien inmueble está violando el derecho restituido del dueño o propietario. La acción va encaminada a que aquella persona que se encuentra en posesión le entregue ese derecho al legítimo propietario. El desconocimiento de una obligación técnicamente no es un desconocimiento. Ya sabes que tienes una obligación, pero no sabes cómo hacerla líquida. Entonces, muchas veces lo que se hace es hacer en depósito, decirle al juez que tienes una obligación, pero desconoces la cantidad o la forma en que se tiene que cumplir, y en este caso se le recibe, y ya cuando exista una demanda, pues ya esto sería utilizado como una excepción. Bueno, para poder ejercer la acción necesitas la capacidad, ya sea por sí o por legítima representante, bueno, legítimo representante. Y por último, para poder ejercer esa acción, necesitas el interés del actor para deducirla. O para ponerlo más claro, es el interés del actor para poderlo ejercer como tal. Si se cumple con estos 4 elementos, ya con eso estaríamos presentando nuestra demanda. Por otra parte, en el artículo 2 del Código de Procedimientos Civiles de Aguascalientes señala que la acción procede en juicio aun cuando no se exprese su nombre o se exprese equivocadamente, con tal de que se determine con claridad la clase de presentación que se exija del demandado y el título o causa de la acción. En este caso, nuestro código de procedimientos es muy benevolente, tanto para los abogados como para las personas que presentan los escritos, porque en algunas ocasiones las personas no acuden a un abogado, sino que pueden ir por cuenta propia, y quizás no sepan exactamente cuál es el nombre de la acción que se va a interponer. Entonces, si dices con claridad cuál es la violación, bueno, los hechos y la violación que se está presentando, o lo que tú pretendes que se resuelva por parte del juez, entonces él mismo, llámese el juez, no te va a pedirte el nombre de la acción, porque no, si tú no te la sabes, y el juez que es erudito o tiene conocimiento de todo tipo de acciones, pues entenderá cuál es el problema y cómo es que se tiene que procesar. Ojo, no está ayudando a la parte actora, solamente está identificando cuál es el problema, o para entender cuál es tu petición. No quiere decir que al final lo vaya a resolver eh, apoyándote, sino simplemente está determinando, acotando, mejor dicho, creo que es la palabra, está acotando cuál va a ser el problema y cómo es, y a partir de ahí vamos a ver cómo se va a resolver. Pero como nosotros sí somos abogados, pues tenemos que conocer más o menos, o la mayoría de los tipos de acciones que se encuentran en el Código de Procedimientos Civiles. El primero de ellos es la acción real. Esto ustedes ya lo vieron en Civil 1, 2, bueno, no sé cuántos hayan visto, pero desde un principio ustedes deben saber que la acción real
va, va encaminada hacia los bienes muebles o inmuebles. Y esta se va a ejercitar contra cualquier poseedor de esos bienes muebles o inmuebles. La primera de ellas es la reivindicación competente al propietario de la cosa que no la tiene en su posesión, para que se declare que le corresponde el dominio de ella y que el poseedor se la entregue con sus frutos y accesorios en los términos prescritos en el Código Civil. El ejemplo, que ya lo he vuelto clásico, es la renta. La persona vive en el departamento y la dueña ya quiere que le entreguen su departamento. La otra no quiere, va ante el juez, entonces el propietario, y con eso se exige la devolución del bien. Para que el ejemplo se hable sobre frutos y accesorios, podemos hablar de una finca que se utiliza para la agricultura, o bien, por ejemplo, el ganado, en particular las vacas lecheras. Hay a veces, bueno, a través de puede ser como comodato, ustedes elijan el tipo de contrato, pero existen algunos animales que, de granja sobre todo, que dan frutos. O bien, a lo mejor se rentó o se dio en comodato una vaca, y esta vaca, la leche que dio durante cierto tiempo, a lo mejor los frutos bueno, vamos, la leche que dio, la estaba consumiendo el que se estaba beneficiando de ese animal. Pasado el tiempo y terminado el contrato, pues si sigue beneficiando de los frutos que da ese animal, pues tendría que devolverlos, así como sus accesorios. Es decir, el ingreso que se dio a través de la venta por ejemplo, de la leche o huevo, en caso de gallinas, o de árboles frutales, qué sé yo. Otra acción sería la negatoria, para obtener la declaración de libertad o la reducción de gravamen de un bien inmueble y la demolición de obras. La otra acción sería la hipotecaria, para construir, ampliar y registrar una hipoteca, o bien para obtener el pago o prelación del crédito de la hipoteca que la hipoteca garantice. Por último, la petición de herencia, cuando se trate de bienes inmuebles o muebles. También existen las acciones del Estado civil, que tienen por objeto las cuestiones relativas al nacimiento, defunción, matrimonio y nulidad de este, filiación, reconocimiento, emancipación, tutela, adopción, divorcio y ausencia, o atacar el contenido de las constancias de registro civil para que se anulen o rectifiquen. Las decisiones judiciales recaídas en el ejercicio de acciones de Estado civil perjudican a los que no litigaron. A grandes rasgos, esta acción está encaminada, si se fijan, a los atributos, de la persona, sobre todo para su definición. La primera de ellas, su existencia o su inexistencia. El primero, el nacimiento. Cuando existe una persona, ¿cuántas personas? Vamos, mucha gente, sobre todo en pueblos, pues no han tenido la oportunidad de tener un acta de nacimiento. Entonces, se puede hacer un juicio para que se libere ese acta. Es un poco complicado, pero con el simple hecho de, por ejemplo, entre testigos, no sé, un certificado médico u otros documentos que, vamos, esa persona existe pues porque es la que se está presentando, pero solo es cuestión de poderse identificar. En cuanto a la defunción, muchas veces por accidentes aéreos o marítimos, las personas desaparecen físicamente y se tiene que hacer la declaración de ausencia, o bien su declaración de defunción para las cuestiones legales de sus bienes, o bien muchas veces puede ser por herencia o por alguna circunstancia que pueda
cambiar la esfera jurídica de esa persona y se requiere la declaración de encontrarse difunto. Lo del matrimonio y nulidad, ya sabemos que como contrato existen elementos de existencia y que pueden pelearse en juicio y hacer o bien la disolución de este matrimonio. Lo que corresponde a la filiación, con la prueba de paternidad, se determina de dónde, más bien de quién es hijo, y también para cuestiones de alimentos. En este caso también por el reconocimiento, o bien hay algunos menores de edad que no tienen mayoría de edad, pero tienen la posibilidad de administrarse de manera independiente, entonces pueden hacer la emancipación. Una vez que se hace, por ejemplo, o también en cuanto a tutela, en caso de que el menor no tenga padres o alguien que pueda ejercer su patria potestad, así como la adopción, el divorcio, como ya dijimos, o cuando se crea el matrimonio, así como su disolución, y ausencia, lo que decía también, como el chiste del papá que se va por los cigarros al Oxxo, que dice que ahorita viene y pues ya desaparece, ¿verdad? En cuanto a atacar el contenido de la constancia del registro civil, actualmente y muy raro que se presente este tipo de casos, pero sí existen. Es el clásico de MA. Guadalupe, cuando anteriormente no teníamos computadora y una forma de corregir lo que escribía la persona del servidor público del registro civil. Entonces a lo mejor a esas personas les daba flojera darle el completo María Guadalupe y peor aún le ponían MA.GPE. Hernández López, o se equivocaban muchas veces, en vez de ponerle Hernández con Z, le ponían con S. El, un ejemplo, y lo tomo de forma particular, el apellido Casarín que tengo es con Z y es un error porque el original es Casarín con S, como Horacio Casarín, el jugador del Atlante hace mucho tiempo. Y pues como ven, nunca hubo una rectificación por parte de mis parientes. Entonces lo que se hace es a través de una jurisdicción voluntaria, porque no existe un conflicto entre partes, sino entre una y el Estado, en donde se pide la corrección. O bueno, actualmente ya en esta evolución de derechos de tercera y cuarta o quinta generación, no sé cuántos llevemos, existe la posibilidad de cambiarse algunos atributos, como es el propio nombre. Por ejemplo, los actores, en vez de tomar su nombre de pila o su apellido, lo que hacen es cambiarlo para darle un toque un poco más espectacular, ¿verdad? O bien, repito, cuando existe el cambio de sexo, ya se puede hacer una jurisdicción voluntaria para que se haga la rectificación. Las acciones personales se deducirán para exigir el cumplimiento de una obligación personal, ya sea de dar, de hacer o de no hacer determinado acto. Estas recaen, mejor dicho, a las obligaciones de las personas entre personas. ¿Cómo es esto? Prestación de servicios. Una persona dice que no, sí, yo te voy a contratar para que me realices un trabajo de albañilería, perdón. El albañil cumple, pero al momento de realizar el pago, pues simplemente pues se hace de la vista gorda el que lo contrató y no le paga. La otra sería de que ustedes contratan a una persona que realiza trabajos de muebles, como un carpintero. Ustedes le pagan para que realice, no sé, una cocina. Termina el plazo en que tenía que entregarlo y no lo realizó, o bien lo realizó a medias,
o simplemente nunca fue a realizar el trabajo. Al final de cuentas, existe ya una obligación en donde se puede exigir la, la especialidad de esa persona para realizar el trabajo. No podrías contratar a otra persona, es específico, por eso lo contrataste, y el incumplimiento implica la posibilidad de una demanda. Otro ejemplo es el crediticio. Recuerden que estas acciones van dirigidas hacia las personas. En este caso, uno no, como persona civil, no vivimos, por ejemplo, de estar dando créditos. Pero supongamos de que entre dos civiles, por una cuestión de X motivo, le presta a otra una cantidad de dinero. Repito, las dos personas son civiles, no hacen de este tipo de prestaciones, una de ellas, su actividad ordinaria. Solamente un día uno le pide el dinero y dice, no, pues sí, yo te presto esa cantidad. Entonces, esa persona se va a obligar con la otra de pagarle esa cantidad, quizás el interés, si es que también está pactado, y en caso de no cumplirlo, pues obviamente se iría contra la persona en particular. Por último, estamos con el perjudicado por falta de título legal. Tiene la acción para exigir que el obligado le extienda el documento correspondiente. Por ejemplo, la solicitud de una factura de un bien mueble o inmueble, estaríamos hablando de que se le extienda el documento del registro civil que le está dando la propiedad. Bueno, entonces en las acciones personales podemos, repito, podemos atacar, bueno, no atacar, sino más bien presentarla en contra de las personas que son prestadores de servicios, o bien cuando cuando entre civiles el pago, haya alguna deuda de algún crédito, y también cuando se pida la extensión de algún documento. Pues bien, dentro de nuestro Código de Procedimientos Civiles en Aguascalientes tenemos por así decirlo, una gran variedad de juicios. Hay algunos juicios especiales, y sin ninguno de ellos, bueno, los llamo especiales porque tienen un nombre en específico dentro de nuestro Código de Procedimientos Civiles. Si por alguna razón ninguno de ellos cabe en la forma en que estamos pidiendo algún acto, vamos, si no encuadra en aquellos juicios especiales, estaríamos hablando o estaríamos tratando de resolverlo a través de un juicio ordinario civil. Como vemos en nuestro código, tenemos los actos prejudiciales, ya vimos de qué tratan. También tenemos los juicios ordinarios civiles, los ejecutivos civiles. Estos últimos se parecen muchísimo a los procedimientos especiales mercantiles o ejecutivos mercantiles, porque vienen aparejados con una firma que presupone una obligación. Tenemos la acción resarcitoria, el juicio hipotecario, el juicio concursal, el juicio sucesorio, la jurisdicción voluntaria. Y aquí pongo un juicio, poder decirlo especial, que se da en la ciudad de la Ciudad de México, en el estado de la Ciudad de México. Qué raro decirlo así, pero que puede ser competente, por ejemplo, en Aguascalientes. Y es el juicio especial de levantamiento de acta por reasignación para para la concordancia, de sexo genérica, o lo que es lo mismo, cambio de sexo. Si bien no se encuentra como tal en el Código de Procedimientos Civiles, cualquier persona que quiera presentar este tipo de demandas será posible de acuerdo a los tratados internacionales.
Repito, han estado cambiando mucho la forma en que se realizan los juicios aquí en México, en particular en Aguascalientes, en donde, como ejemplo, existen algunas veces que el registro civil, por ejemplo, prohíbe, o no, perdón, no permite algún matrimonio por personas del mismo género. En teoría, nuestro código no lo tiene contemplado. Sin embargo, a través de tratados internacionales y por juicios de amparo, obligan a los jueces de registro civil, eh, se ordena que realicen ese tipo de matrimonios. Ya ha habido en Aguascalientes, y repito, no se encuentra en el Código de Procedimientos Civiles de Aguascalientes, pero eh, está, se está realizando. No es un juicio propiamente porque estamos hablando de un juicio de amparo para un acto administrativo en particular. En este caso, el juicio especial de levantamiento de acta por reasignación, eh, si por alguna razón alguien lo presentara en los juzgados civiles de Aguascalientes y se lo rechazaran o desecharan, mejor dicho, entonces a través de un juicio de amparo podría pedirlo y se le estaría otorgando este tipo de juicios. Por eso lo pongo aquí. También está la controversia de orden familiar y las controversias en materia de arrendamiento inmobiliario. Esos ya están muy especializados por cuestiones históricas y sobre todo porque, por ejemplo, en controversias en materia de arrendamiento inmobiliario, estos son casos como lo vimos en clases, que duramos así como, pues casi como media hora, tratando de ver una forma de arreglar ese tipo de problemas. Y pues como ven, el propio código de procedimientos ya le da un toque o una particularidad para que en específico haya ese tipo de controversias. Bueno, ya vimos lo que es la demanda, ahora vamos a hablar sobre la contestación de la demanda, en este caso es la contraparte. Lo definimos como un acto realizado por el demandado mediante el cual responde los hechos invocados por el demandante, admitiéndolos a través de o decir, allanándose, o negándolos. Por ejemplo, también podemos agregar sus excepciones, o bien alegando acciones a favor, es decir, una contravención. Lo que muy popularmente se dice que no debería de decirse, le dicen la contrademanda. Eso no es una contrademanda, se llama una contravención. No me vayan a poner eso en el examen porque eso se lo voy a tomar como mal. Y si no, de plano no. Se llama contravención. Ya cada caso lo vamos a ver en particular en la siguiente diapositiva. Como, bueno, voy a ponerlo como referencia, pero espero que sea muy buena referencia, si no, pues me van a comer vivo. Como en las películas de Harry Potter, en un combate existen acciones y oposiciones, es decir, existen hechizos y contrahechizos. Y sí, está muy burda mi ejemplo, pero así pasa también en las demandas, bueno, en los procesos civiles. Alguien presenta una acción y la otra parte tiene que defenderse o atacarlo, porque si no le va a perjudicar. Entonces el ejercicio de las acciones se combate con la posición de excepciones, aunque también los demandados podrán hacer valer las demás defensas que permita la ley. La excepción también procederá en un juicio aun cuando no se exprese su nombre o se exprese equivocadamente, con tal de que se determine con claridad y precisión el hecho en que se hace consistir la defensa. Es decir, lo mismo que pasa con la demanda. No sabemos cómo se llama la excepción, pero si decimos los hechos y aunque no expresemos el nombre de esa excepción, la, el juez va a tenerlo como válido, repito, nada más el concepto de excepción. Si yo digo ácido acetil y salicílico y digo que no me sé el nombre comercial,
pues el juez me va a decir, ah, caray, pues me estás hablando de una aspirina. Así lo mismo, si no se sabe cómo decir cuál es la excepción, pero lo tiene presente el juez, entonces ya con eso va a, va a emparejar la acción con las excepciones que se están presentando y posteriormente vamos a descubrir, bueno, el juez va a tratar de descubrir quién está diciendo la verdad a través de las pruebas. Dice el artículo 228 de nuestro Código de Procedimientos. La demanda deberá contestarse negándola, confesándola u oponiendo excepciones. También dice, el demandado deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la demanda, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore por no ser propios o refiriéndose como crear que tuvieron lugar. Perdón, es o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Porque es importantísimo esto de la contestación. Si por alguna razón el demandado olvida contravenir o señalar algo referente a un hecho en particular, se entenderá por cierto, es decir, que no importa que no haya pasado, el juez va a entender que sí se dio porque no fue capaz el abogado o la propia persona de contestar esa parte. Entonces, siempre cuando les llegue una demanda, hay que revisarlo de pe a pa para que busquen cualquier hecho y se hagan lo correspondiente. Es decir, si fue verdad, pues decir que sí, o negarlos, o también se vale decir siempre de que se ignora algún hecho porque yo ni siquiera estuve en ese hecho. Fíjense en el segundo párrafo. Se tendrán por admitidos los hechos sobre los que el demandado no suscitare explícitamente controversia, sin admitírsele prueba en contrario. O sea, que si no lo dijiste, repito, tendrán por hecho el juez. La negación pura y simple del derecho importa la confesión de los hechos. La confesión de estos no entraña la confesión del derecho. Esto quiere decir de que si yo niego algún hecho, a contrario censo de lo que dice ese párrafo, no va a repercutir en la confesión del derecho. Imaginemos que alguien dice, esa persona tiene mi carro. Y yo digo nada más, no es cierto, ese carro es mío. Estoy negando solamente el hecho, pero estoy confesando que yo tengo el carro. Ojalá me dé a entender. Los dos estamos teniendo una controversia entre quién es el dueño del carro. Pero al momento en que el demandado dice, él tiene mi carro, desglosándolo, entenderemos que el carro se encuentra en mi posesión. Y ahí ya, o sea, hay una controversia de derechos, pero lo que sí se está verificando es que quien tiene la posesión del vehículo soy yo. En cambio, cuando se hace la confesión de hechos, estos no van a entrañar confesión de derecho. Un ejemplo burdo es, si digo que hoy es martes y alguien más dice, efectivamente, es martes, pues la verdad es que no hay conflicto en cuanto al hecho. Y tampoco no hay una confesión de derecho. Así en materia civil, como lo que estamos hablando, supongamos que en la demanda el actor señala, el 7 de marzo del año 2019 fui a la casa de Juan Pérez para que me pagara
el, la renta. Y la otra persona dice, efectivamente, el 7 de marzo, esa persona fue a mi casa a que le bueno, al bien inmueble para que le pagara la renta. Si se fijan, en uno y el otro están confesando de que fue esa persona a esa casa. Pero si en ese contexto nunca dice que nunca le pagó, pues no existe una confesión de derecho. En principio de cuentas solamente se está verificando que esa persona fue a la casa. Por otro lado, lo que se refiere a la contestación de la demanda, vamos a encontrarnos con tres tipos de contestación. Ojo, estamos hablando de contestación. Si no contestan, repito, se entenderá de que lo que dijo, lo que no se contradijo, se entenderá por cierto. El primero de ellos es el allanamiento, en donde la persona demandada hace expresión de su voluntad de conformarse y aceptar las pretensiones del demandado interpuestas en su contra. Este puede ser lo total si el demandado acepta o se conforma con todas. Ay, Dios, me equivoqué. Ya se ve mejor. Se conforma con todas las pretensiones que se le reclaman, en cuyo caso, una vez proveído el escrito de allanamiento, deberá ser ratificado ante la autoridad judicial. Es muy simple. En la demanda dicen que esa persona le debe 50,000 pesos. Y en la contestación dice que efectivamente le debo 50,000 pesos. Es como el clásico debo no niego, pago no tengo. Entonces, pues acepta que efectivamente tiene una deuda. Y lo que va a hacer el juez es bueno, una vez que se hace el allanamiento, si se presenta la demanda, el juez va a pedir que se le ratifique que efectivamente está de acuerdo con la totalidad de lo que se está demandando. La parcial, aunque no viene aquí, bueno, la total es de que todo lo que diga el demandado es correcto. Y no siempre es así. Puede ser de que en la contestación dice que efectivamente le debe a esa persona, pero no la cantidad que está solicitando. En vez de 50,000 pesos dice, ¿sabes qué? Solamente te debo 10,000 pesos. Y si comprueba que solamente son los 10,000 pesos, pues se reducirá en todo caso la cantidad, pero sí tiene que realizar el pago al demandante, perdón. ¿Qué es la reconvención? Consiste en la acción que el demandado deduce contra el actor al contestar la demanda y dentro del mismo juicio. Constituye así una demanda distinta que puede o no tener relación con la demanda del actor. Repito, es lo que comúnmente se llama contrademanda, que no es eso. Por favor, no lo vayan a poner en el examen. Es reconvención. Sobre advertencia no hay engaño. Supongamos que llega el demandado y le dice, ¿sabes qué? Me debes 5,000 pesos. Y resulta ser de que en la concesión dicen, no solamente ya te lo pagué, sino que además en esos 5,000 pesos tú me pediste otros 2,000 pesos más porque ahora tú lo necesitabas. Entonces, no solamente no te voy a pagar, sino que te voy a aumentar. Además, te voy a dar cierta una deuda de 2,000 pesos más. Otro ejemplo sería de que en una renta uno dice, ¿sabes qué? No me has pagado la renta de un año. Y la otra persona le dice, no hombre, yo no te voy a pagarte nada porque te compré este terreno. Y es más, ni siquiera me lo has puesto a título personal. En este caso, no lo has registrado a mi nombre. Entonces, te reconvengo para que en este proceso tú vayas al registro civil y para que se me elabore el título correspondiente. Si se fijan, en vez de que el demandado se le haga una restitución de su esfera jurídica, al contrario, es el que termina perjudicado. Por
otro lado está lo que es las excepciones. Es el poder que tiene el demandado para poner frente a la pretensión del actor cuestiones que obstaculizan el pronunciamiento de fondo del juzgador, que el juzgador, debe de hacer respecto a la pretensión, o bien que el pronunciamiento traiga como resultado la absolución del demandado, que fue la persona que hizo valer en su favor la excepción. Aquí nos vamos a encontrar con dos tipos de excepciones. La primera de ellas es la excepción perentoria o las excepciones perentorias. Son aquellas que ponen fin al proceso eliminando definitivamente las pretensiones del actor. Lo que va a pasar es que lo va a terminar definitivamente. Se plantean estas excepciones al contestar la demanda o en cualquier estado de la causa. Supongamos, por ejemplo, en las excepciones de pago. Una persona le pide que pague los 20,000 pesos que le debe, presenta el contrato y el demandado presenta la excepción de pago. Le dice, ¿sabes qué? Yo ya te lo pagué. Y para muestra presenta un documento, un recibo firmado por él y por la otra persona, en donde dicen que queda finiquitado el pago de esos 20,000 pesos. En lo que se refiere, de lo que vimos en el párrafo anterior, dice o en cualquier estado de la causa. Se refiere a que uno tiene el recibo, pero no sabe dónde se encuentra. Entonces, en cualquier momento del proceso, esta persona puede presentar esa excepción cuando encuentra ese pago. ¿Por qué se permite esto? Porque en principio de cuentas, el quien está demandando no tiene el derecho de estarle afectando en la esfera jurídica del demandado. Entonces, lo que se privilegia en este caso es la posibilidad de que haya que no exista una justicia como tal. Si la otra persona efectivamente tenía un documento en donde pueda respaldar que hizo el pago, pues va a replantear la idea del juez y puede decir, ¿sabes qué? Ya se presentó el recibo de pago, entonces ya no tiene razón de ser este juicio. En cuanto a las excepciones de compensación, muchas veces, no muchas veces, pero algunas veces, puede ser de que entre ellos haya una deuda por una cosa y otra deuda por otra cosa, entonces se equilibran y se hace la compensación. Por ejemplo, uno le debe 5,500 y el otro le debe nada más 5,000, entonces la deuda corresponderá a 500 pesos. O es más, puede ser de que en especie le pagó 500 pesos y el otro le dio 500 pesos y ya, se compensó. La excepción de confusión de derechos puede ser, está un poco complicado, pero puede ser de que le cobran un representante legal de rentas de una persona, le pide el pago de Juan Pérez por la renta de una casa, pero resulta ser de quien era dueño real, o sea, de la persona que es representada por la que te está cobrando, en herencia le deja la casa. Entonces, pues cuando van a juicio, la otra persona puede decir, ¿saben qué? Pues si está cobrando la renta de una casa que al final es mía, existe una confusión de derechos. O sea que yo ya tengo, las utilidades o el rédito que se está dando por cuestión de la renta, al final de cuentas es mía. Y me estaría pagando a mí mismo, Repito, es un ejemplo. Ahorita no se me ocurre otro así de manera particular, pero espero que sí se pueda entender el concepto. También están las excepciones de remisión de deuda. Es cuando me están cobrando el pago de 20,000 pesos
pero por cuestiones de contrato a mí ya no me tocaba realizar el pago, sino otra persona, debido a una condición que se encontrará en el contrato. Dicha condición dice que mmm, a los 5 años me lo va a tener que pagar Juan Pérez. Y si pasaron los 5 años, pasados los 5 años, ya me lo tiene que pagar el hijo de Juan Pérez. Entonces hubo un traslado, perdón, de la deuda, una remisión de esa deuda a otra persona. O bien, cuando el contrato lo realizó una persona y a través de otro contrato, esa persona le traspasa la deuda para que la cobre a otra persona. Sin embargo, la primaria decide como quiera cobrarle a la primera persona. Se parece mucho a la siguiente excepción, que es la excepción de novación. Cuando alguna cláusula del contrato es modificada y hace que no se pueda realizar la demanda. Por ejemplo, supongamos que en el contrato dice que vence un contrato en febrero de 2020. Se presenta ante el juez y en la contestación se señala, sí, efectivamente decía que era en febrero de 20, pero hubo una adenda a ese contrato y resulta de ser de que ya no lo tengo que pagar en febrero del 2020, sino ahora lo voy a tener que pagar en noviembre de 2020, por ejemplo, o hasta en enero de 2023. Entonces hubo una innovación en las condiciones originales del contrato, por lo tanto no es posible que se haga esa demanda. También está la excepción de prescripción negativa, ya pasaron 10 años, ya hice un juicio, una jurisdicción voluntaria, en donde otro juez, un juez en particular, determinó que yo ya soy dueño de una propiedad, de un bien inmueble o a lo mejor de un vehículo, y cuando llega el original o el dueño de ese bien inmueble o del vehículo, pues yo presento mi juicio en donde ya está avalado ante otro juez, en donde dice que ya soy propietario de ese objeto, de ese bien inmueble o del vehículo. La excepción de condición resolutoria, eso también está fácil, que se encuentra todavía, entonces se encuentra otro juicio que dependa mucho, más bien que dependa directamente la resolución con respecto a nuestro nuevo juicio. También está encaminada la excepción del término resolutorio, que hasta que no se concluya otra resolución, no pueda seguir esta demanda. La excepción de cesión de deuda era la que había tomado como ejemplo de la remisión de deuda. La cesión de deuda es de que yo ya no soy el quien puede cobrarte, sino es otra persona, y por lo tanto esa otra persona es la única que me puede cobrar. La excepción de retención de la cosa vendida es muy común en materia civil, de que se vendieran bienes inmuebles, por ejemplo una casa, y hasta que se terminara de pagar la casa, hasta cuando se terminara de realizar todos los pagos, entonces en ese momento se tiene que dar la posesión del bien inmueble, no antes. Y sí hay, bueno, yo me acuerdo de 2 o 3 casos en donde en el contrato se señalaba que había una retención del bien inmueble hasta el pago total del mismo. Entonces no puede obligarse hasta en tanto no se haya pagado por completo. La excepción de inexistencia, perdón, pues alguien que te pida que se le entregue un objeto el cual nunca ha existido. La verdad no se me ocurre uno en manera particular, pero la idea es de que se solicite ya, por ejemplo, hay algunos caballos
que son utilizados como, se puede decir como sementales. No, miento, puede ser como ejemplo, la compraventa de un potrillo, eh, no sé, de raza, ay, raza azteca, como los de Pablo Hermoso de Mendoza. eh, y resulta ser que hacen un contrato a futuro en donde digan que en el año 2020, en marzo de 2020, eh, Pablo Hermoso va a entregarle el potrillo a esta persona, eh, con las características de ser raza azteca. Entonces llega el plazo y resulta ser de que, no sé, no le entrega el potrillo porque el que era cemental, pues resulta ser de que pues, no era cemental y, y no logró concebirse el potro para esas fechas. Digo, es un ejemplo. La verdad es que a lo mejor ahorita no se me ocurre alguno en particular, pero si está establecido en el código es porque de plano ha pasado en algún momento de la historia. De hecho, todas esas excepciones han salido precisamente porque a alguien se le ocurrió hacer alguna acción que, vamos, que afectara la esfera jurídica de el demandado y resulta ser de que ni siquiera era posible, es más, a lo mejor ni existía o a lo mejor es una invención por parte del demandado para que eh, se le haga una justicia ficticia quizás. Entonces también existe la excepción de nulidad. Este está muy fácil. Es cuando en sí están tratando de hacer efectivo un contrato que en principio de cuentas no cumplía con los elementos esenciales y por lo tanto se debía declarar nulo. Un contrato con un menor de edad. Así de sencillo. Bueno, el último es la excepción de transacción. Esta no es muy común de, de presentar porque hay ciertos documentos que no lo podrían comprobar. Es cuando se está exigiendo a través de la demanda alguna acción, pero resulta de ser de que en el inter de donde está haciéndose esa acción o se está presentando esa demanda, está, se está transformando en un derecho del deudor. ¿Cómo es eso? O del propio demandado. Es algo así como se están poniendo de acuerdo fuera de juicio, se están poniendo de acuerdo cuáles son las acciones y cuáles son las obligaciones que se van a dar. Entonces, quizás en ese inter, vamos, es como si estuvieran ejerciéndose una mediación fuera del juicio, o como paralelamente. Entonces, si está la demanda y en esa está la demanda y le dice el demandado al juez, oh, espérame, porque fuera de contexto del juicio, acá afuera, estamos haciendo como ponernos de acuerdo cómo es que le voy a pagar, si es que le voy a pagar, o si de plano me dice, sabes que te voy a condonar, porque ya de plano no tengo ganas de estar peleando. Y se pone esa excepción y concluye la demanda. También existen otros tipos de excepciones. Estas se llaman dilatorias. Estas no van a poner punto final al proceso, solamente las va, como bien dice la palabra, dilatorio, lo va prolongar en tiempo y solamente lo que van a hacer es suspender o retardar el proceso o la resolución de fondo, pero al final de cuentas sí va a haber un pronunciamiento por parte de un juez o de una autoridad. La primera de ellas es la incompetencia del juez. Si vemos que una de las partes es el del Estado y lo presentan en un juzgado
civil de Aguascalientes, pues le van a decir, el quien está haciendo la excepción, le va a decir que no puede conocerlo. ¿Por qué? Porque esa persona, bueno, cuando se trata de Estado y un ciudadano, quien debe resolverlo es un tribunal federal. ¿Por qué? Existiría una equidad en el propio juicio. Imagínense, él mismo se va a estar juzgando y resolviendo, bueno, el propio Estado se va a estar juzgando y se va a sancionar. Si bien el juez debería ser imparcial, el hecho de que la autoridad corresponda al mismo, del mismo esté dentro del mismo Estado, pues habría un poquito de, de inconveniente por parte del deudor, digo, bueno, sí, del demandado. Entonces, para que no haya problemas, mejor nos vamos a uno que relativamente es neutral, como sería el federal. Otra excepción es la litispendencia, es cuando existe otro juicio que tiene las mismas características al juicio que se está presentando, que tiene el mismo objeto o el mismo objetivo y o bien no podría cumplirse hasta en tanto no se resuelva el anterior. Cuando exista la conexidad, en este caso lo que se va a hacer es acumulación. La falta de personalidad o capacidad del actor, primero se determinaría si tiene la personalidad o bien o la capacidad de este. Una vez que se determine si tiene la personalidad y tiene la capacidad, entonces prosigue el juicio. De lo contrario, sería uno de los causales de nulidad en el contrato y por lo tanto sería perentorio. La falta de cumplimiento en el plazo o la condición a que está sujeta la acción. También es, vamos, si se cumple, sí va a ser perentoria, pero si no se cumple, va a continuar el proceso. Aquí lo importante es de que va a seguirse el juicio hasta que se resuelva a través de una sentencia interlocutoria. Si es negativo, entonces sí ya terminaría el juicio. Pero si no, lo único que está haciendo es aplazarlo hasta que determine algo el juez. En cuanto a la división, puede haber una o varias acciones y se tengan que hacer la división. Puede ser una acción real y una acción personal o hipotecaria, bueno, que se tenga que hacer una decisión dentro del juicio. Y la exclusión cuando se tiene que determinar qué tipo de derecho es el que se está acusando. Bueno, cambiando de tema, bueno, de unidad, vamos a hablar ahora sobre lo que es la prueba. Eh, la prueba tiene un doble sentido, bueno, en este caso un doble significado. Gramaticalmente tiene la palabra prueba, bueno, perdón, es doble el significado que gramaticalmente tiene la palabra prueba. El primero de ellos es del latín probo, que significa bueno, honesto, y probandum, que significa recomendar, aprobar, experimentar, patentizar, hacer fe. Entonces, si le damos un contexto de entendimiento, la prueba es tanto acción y efecto de probar como razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. Entonces, como definición, podemos decir que la prueba es el medio de convencimiento actualizado de diversas formas que emplean las partes para que el juez se cerciore de que los hechos y derechos sometidos a su consideración en el proceso son verídicos. Esto es la parte más importante, lo mucho más importante, porque aquí se va a determinar si es afectado o no es afectado una persona, si se está haciendo justicia o no se está haciendo justicia en otra persona. Vamos, las partes saben desde un principio
que lo que se está haciendo es verdad o es mentira. Así de sencillo. Nadie les va a decir. Uno sabe si debe o no debe desde un principio. Si una persona sabe que debe, va a tratar de, o ya sea fingir que no debe, o va a hacerle entender al juez de que no debe. Y aquí podríamos hablar mucho de ética, quizás, pero así es en nuestro trajinar diario. Si se fijan, en nuestra vida diaria estamos latentes a decir verdades y decir mentiras. Y la contraparte, vamos a estar, esa parte se va a generar un proceso de razonamiento y esa persona te va a decir si te cree o no te cree. ¿Y cómo lo va a hacer esa otra persona? Para saber, a lo mejor no sabe de lo que estás diciendo es verdad, pero con tus argumentos a lo mejor lo vas persuadiendo y decir al final de cuentas de que lo que estás diciendo sí es correcto. Y eso es lo que se hace en el juicio. Ustedes ya desde un principio, en la demanda y la contestación, hablan sobre hechos. Al principio dicen, fulano de tal, bueno, ponen la parte de hechos, para eso se llama así el apartado. Y ustedes van haciendo una relatoria. Esa relatoria eh, van a tener que hacerle o le van a enseñar al juez de que esa relatoria es verídica. Si ustedes se ponen de la otra parte, de la parte de la autoridad, él está en blanco. Él no tiene certeza de todo lo que dijeron es verdad. Es como un cassette, ya me fui muy lejos. Es como una USB, sí, porque me voy a verme muy, no viejito, pero sí ya de una época muy pasada. Porque me acuerdo de, por ejemplo, los VHS que eran blancos y uno iba grabando videos en la videocasetera, por eso decía que me estaba yendo muy lejos. Pero supongamos de que ahora son como las USBs y evitarme ese conflicto de tiempos, ¿verdad? Entonces tenemos una USB, el cual vamos a ir agregando información. El juez ya tiene una perspectiva, tiene conocimientos de lo que es el derecho, tiene los elementos que son las leyes, los tratados internacionales, la experiencia vivida durante tanto tiempo como juez, y uno como parte le va a decirle al juez, oye, créeme, esta persona me está debiendo 50,000 pesos. No te puedo decirte si los tiene o no, pero esta persona te prometo que me debe esos 50,000 pesos. Y el juez pues ya tiene una idea, tiene el enunciado. Juan Pérez le debe 50,000 pesos a Luis. Eso ya lo tiene ahí, en su mente, ya está grabado. Y por otra parte, el que contesta le dice, oye, ¿sabes qué? No es cierto, no le debo esos 50,000 pesos a Juan Pérez. Y el juez va a decir, ah, caray, alguien me está diciendo una mentira. O sea, uno no puede decir que no le debe y el otro no puede decirle que le debe. Y por lo tanto necesitamos un elemento, bueno, varios elementos que corresponden a las pruebas. Y esas pruebas pueden ser de distintas formas, que vamos a ver en las próximas unidades. Pero con ellas ya el juez va a estar definiendo si lo que dijo uno es verdad. O incluso puede decir, bueno, el hecho como me lo estás planteando es cierto, aunque tiene cierta jiribilla. Y lo va moldeando de tal manera de que vaya descubriéndose lo que es verdadero de lo que es falso. Porque al final de cuentas, eso es lo que va a pasar. Con las pruebas vas a definir quién tiene la razón, quién se le está violentando su esfera jurídica y quién es el que está haciendo trampa, por así decirlo, para poder hacer la justicia. Y la única forma de hacerlo es a través de las pruebas y el desahogo de las mismas. Dice en el artículo 234
del Código de Procedimientos Civiles de Aguascalientes que, para conocer la verdad, puede el juzgador admitir declaración de cualquier persona, sea parte o tercero, documentos físicos o electrónicos y cualquier cosa, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación que que las pruebas estén reconocidas por la ley y que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos y que no se afecte el principio de igualdad de las partes en el proceso. Esta va a ser como la vasija por parte de la autoridad para irse llegando de ese conocimiento que todavía no tiene. Uno ya le dice que le debe y el otro dice que no. Entonces tiene que irse acomodando irse, mejor dicho, eh, las partes dándole las explicaciones a la autoridad y esta vaya descubriendo, ir hilo por hilo para ir descubriendo cuál es lo que realmente pasó. Entonces, para poder hacer eso, nuestras leyes, bueno, en este caso nuestro Código de Procedimientos Civiles de Aguascalientes, nos genera como un sistema con los cuales podemos decir qué tipos de procesos, qué tipo de pruebas son las que son permitidas, cuáles son las características de estas pruebas, qué valor tienen estas pruebas, cómo se van a presentar esas pruebas, en qué momento se van a señalar estas pruebas y al final cuál va a ser, por así decirle, cuál va a ser el tasamiento, por decirlo en una palabra un tanto burda, cuál es la calidad de esta prueba respecto a otras. Por ejemplo, no es lo mismo una confesión que una testimonial, porque una es establecida por una de las partes que otra que dice que dijo que el otro hizo. O bien una inspección ocular en donde el juez mismo va a ir hasta el lugar de donde se realizaron los hechos para poder comprobar la existencia, por ejemplo, de algún bien inmueble o un bien mueble, o bien saber la existencia de algún tipo de derecho personal. Bueno, vamos viéndolo en las siguientes unidades. El sistema probatorio en el Estado lo vamos a encontrar en el título sexto denominado juicio, en el capítulo segundo del propio Código de Procedimientos Civiles. Se señala que un juicio probatorio es el conjunto de normas conforme a las cuales se regulan las pruebas en el enjuiciamiento y de evaluarlas, es decir, a través de cada sistema probatorio podemos saber cuáles pruebas pueden llevarse al proceso y qué valor demostrativo representan. Es el famoso tasamiento de las pruebas. Unas pueden generar convicción plena, otras pueden ser parciales o son indicios que puedan demostrar, por ejemplo, muchas veces se toma el periódico para determinar que un acto existió porque está señalado la fecha en que se imprimió ese periódico. Pero solamente va a ser un indicio. En cambio, una confesional en donde esté firmado por el demandado, ese tendría un valor pleno porque va emparejado con la firma la obligación de este, salvo en prueba en contrario, y ahí empezamos, si se fijan, empieza a ver así como un juego de pruebas, que una me da una prueba, otra me da otra, y el juez tiene que estar valorando cada una y dándole cierto sentido para poder, para obtener la verdad. ¿Por qué es tan importante la prueba? Ya lo hemos dicho varias veces, bueno, ya lo he dicho en anteriores diapositivas, pero la prueba es el medio que nos lleva a saber si un hecho es real o es falso. Es el camino que nos permite a través de un proceso judicial confirmar que el derecho en realidad nos pertenece o estamos usurpando el derecho de otro. Imagínense, o sea, lo que se está realizando en un juicio es quitarle a lo mejor a alguien, no sé, supongamos en estratos de clases sociales, pues a lo mejor a uno se le quitan 10,000 pesos, pues no es nada en comparación con otra persona que si le quitan esos 10,000 pesos es prácticamente
todo el salario de todo un mes. Y no solamente eso, sino los gastos y costas de la otra persona por ese tipo de prestaciones. Híjole, es muy importante eh, saber en qué es lo que estamos metiéndonos. Por ejemplo, bueno, haciendo un ejemplo, eh, se puede probar que en realidad Juan vendió una casa a María con el contrato de compraventa suscrito por las partes. En este caso, también ya lo vamos a ver, es una prueba documental y veríamos otras variantes. Pero así en síntesis, el medio probatorio sería una prueba documental, valga la redundancia, a través del contrato de compraventa. Ahora, ¿cuál es el término para realizar para la aportación de pruebas? El artículo 233, perdón, señala de nuestro Código de Procedimientos Civiles de Aguascalientes, perdón, señala que contestada la demanda o en su caso la reconvención o transcurridos los términos para ello, a petición de parte o de oficio se recibirá el juicio a pruebas señalándose un término de 6 días. Estamos hablando de 6 días hábiles para que las partes ofrezcan las pruebas que desean rendir. Respecto a la carga de la prueba, existen dos situaciones. La primera de ellas es de que, bueno, la clásica, quien afirma tiene la obligación de probar. Dice el código, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado los de sus excepciones. Ahora bien, dice aquí, el que niega solo está obligado a probar y tenemos cuatro situaciones. La primera de ellas dice cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. Está bien fácil. Cuando dice alguien, es que no me ha pagado, y la contestación dice, es que no es cierto. El negar que no le ha pagado implica que tiene que probar de que sí le pagó. Entonces, la única forma sería comprobándolo con un recibo. La otra es cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el colitigante. El ejemplo que encontré es cuando se niega la presunción de propietario, otorga a... Bueno, no es que me confundí. Es cuando se niega la presunción de propietario, la tercera vencida. Es cuando se niegue la presunción de propietario que se otorga a virtud de la posesión de un bien. En este caso, el que hace la negación deberá acreditar aquellos hechos que destruyen dicha presunción fundada en ley. Es decir, que se posee con motivo de un derecho personal o de uno real distinto al de la propiedad. En palabras llanas, supongamos de que una persona tiene la posesión de un terreno, lo tiene en posesión, y la otra persona niegue que sea el propietario de ese bien. Entonces, el que está negando que esa persona es propietario de ese terreno debe demostrarlo que tiene un derecho real para ser propietario. Vamos, voy con el juez para decirle que esa persona que está en posesión de ese bien inmueble no es dueño de ese bien inmueble. Y yo voy a demostrarle al juez que yo soy el que es dueño de esa propiedad. Y la única forma de hacerlo es a través de una prueba. Cuando se desconozca la capacidad, resulta ser de que una persona dice que si es capaz, bueno, a través del contrato. Entonces, en la contestación va a decir la persona que no es capaz y lo va a tener que comprobar. ¿Cómo? Pues a través del acta de nacimiento. Y ha pasado muchas veces, sobre todo en esponsales. Es más, bueno, hay una película de Jim Carrey que se llama Mentiroso, Mentiroso,
en donde la mujer era menor de edad cuando hizo las capitulaciones. Por último, cuando la negativa fuese elemento constitutivo de la acción. Y como ejemplo es al ejercitarse la acción nugatoria, cuyo objetivo principal es el de solicitarle al juez la declaración de que un inmueble de su propiedad no ha sido grabado con determinado derecho real que el demandado afirma sobre él. Lo que éste habrá de probar es que en efecto sí posee un derecho real sobre el bien raíz patrimonio de la parte actora. Por último, para terminar la clase del día de hoy, vamos a ver de manera general lo que son los medios probatorios. Y ya en la siguiente clase vamos a hablar sobre cada uno de ellos. El primero es la prueba confesional. Está la prueba documental. Vamos a ver que están las privadas y públicas. La prueba de inspección por parte del juez. La prueba pericial. La prueba testimonial. Las presuncionales. Y por último, las pruebas científicas.